El día de hoy pues abordaremos diversos temas, entre ellos la situación económica que vive el país a consecuencia de la crisis económica mundial que se vivió en el 2008-2009 y la crisis política, pues sin duda alguna han creado muchas dificultades para que este gobierno pueda desarrollarse de una manera mejor y con mejores resultados, ya que debido a esta situación existen muchas presiones en las redes sociales y también en la política no se han tomado pues algunas decisiones adecuadas y eso nos conlleva a que hay muchas dificultades incluso para establecer el presupuesto del año 2010. Las recomendaciones son pues suprimir el gasto corriente dentro del Estado, pero esto pues se torna imposible ya que incluso pues están creando nuevos ministerios y nuevas secretarías en el Estado que por supuesto conllevarán más gastos en el presupuesto. Pues todas estas presiones sociales son las que vamos a analizar para ver si existe pues un panorama claro, si hay gobernabilidad o qué dificultades y retos afronta nuestro país en todos estos aspectos. Para ello pues tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Él es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Finanzas, Mercadotecnia. También tiene un doctorado en Administración de Negocios. Fue servidor público durante 22 años en el Banco Central de Honduras. Actualmente es consultor, asesor, capacitador e investigador de varias instituciones privadas, nacionales e internacionales. Y también se desempeña como consultor para USAID y en Gobernabilidad y Transparencia para la CCF. Internacional en Desarrollo Institucional y para la Agencia de Cooperación Canadiense en Oportunidades de Negocios con enfoque cooperativista y es presidente de la Asociación para el Desarrollo Ampliando Horizontes ADAH. También es asesor ejecutivo del IAI y en Honduras. Y bueno, él es el doctor Omar Andrés García Calderón, a quien le damos la bienvenida a Primer Plano. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Marvin. Un placer estar acá con su gustado programa y esperamos ver cómo podemos ayudar a cada uno de estos temas que son siempre bien interesantes y son necesarios hablar. Bueno, para iniciar el programa, pues recordamos justamente la famosa frase cual le dio nombre a nuestro país, en el cual se dijo, gracias a Dios que salimos de estas Honduras. A veces nos sentimos que el país está realmente en una Honduras, está en unas profundidades en las cuales pues, nos sentimos agobiados por las presiones económicas que hay, las dificultades, el desempleo, la extrema pobreza, pues malas decisiones que llevan el gobierno, por lo menos que no llenan las expectativas, a las promesas que se dan siempre en las campañas políticas y todo nos lleva a una situación muy difícil que se vivió en el 2009 y continúa en el 2010. ¿Cómo ve este panorama nacional en el país? ¿Cree usted que tenemos unas condiciones favorables o necesitan muchos retos para adelante para poder afrontar esta situación y salir de estas crisis en los próximos meses? Bueno, la agencia ADA ha estado observando muy detenidamente lo que se ha estado haciendo en el país y la verdad es que camino largo y duro todavía le espera a Honduras en varios aspectos. La situación económica en la cual se originó en los Estados Unidos en el 2007 e impactó, o puede decirse que reventó en 2008, vino a repercutirse en la economía hondureña, máxime porque Honduras tiene una dependencia concentrada con respecto al comercio con países como es el caso de Estados Unidos, para que tengamos una idea y el público pueda manejarlo, ¿verdad? De cada dólar que nosotros tenemos de comercio internacionalmente, 78 centavos provienen de Estados Unidos. Eso nos puede dar a nosotros una idea de la gran cantidad de aspectos de dependencia económica con la cual nuestro país tiene. La ventaja en este sentido es que estamos con la economía más grande del planeta, indexados, estamos de acuerdo, pero igual la globalización, iniciada toda su teoría a finales del siglo pasado, pero no quiere decir que desde el siglo pasado, en realidad la globalización es de hace 500 años aproximadamente, con la salida de Colón, querían tener comercio con todos los lugares que había, pero donde más se ha tenido como un elemento a considerar en las escuelas económicas de la globalización, vemos de que no podemos estar solamente indexados a una sola economía, no es bueno porque de repente la economía a la cual estamos indexados puede estar en problemas. Los Estados Unidos están en problemas económicos y muy fuertes. Su carrera armamentista, de presencia en Afganistán, en Irak,
ha socavado mucho de lo que son las reservas económicas norteamericanas. La presencia del ejército norteamericano antes de la llegada de Obama representaba 770 millones de dólares diarios en esa ocupación. Eso implica y da cierta respuesta de por qué la debacle norteamericana en varios elementos. Si bien es cierto, hay ahorita dos escuelas económicas que están hablando acerca de que es importante no perder de vista de que Estados Unidos está en una pronta recuperación. Nosotros nos ubicamos más en que está empezando a tocar fondo, y eso no siempre es buena noticia, porque tocar fondo es que por lo menos ya no va a seguir así. Entonces, si usted ha visto en una piscina, cuando uno tira un plato, sí, entonces el plato va dentro del agua, va haciéndole así, ¿verdad? Entonces la economía norteamericana ha estado así. Cuando ya llega ahí, entonces hacia decente, y se supone que de ahí debería de despegar. Falta mucho todavía por ver. Esas situaciones de Estados Unidos al final vienen acá a afectarnos. ¿Por qué estamos hablando de esta forma? Porque al hablar de la situación económica de Honduras no solamente es de hablar de la parte económica, sino que tendríamos que ver con ha disminuido el empleo. Y si ha disminuido el empleo, eso afecta mucho de nuestra gente que está ahí. Para la gente, lo que es la colonia hondureña es una de las más trabajadoras de Estados Unidos, ¿verdad? Y eso es algo bien importante, pero a la vez, debido a su restricción económica, le ha quitado lo que se llama fuentes de trabajo a toda esta gente que se nos había ido a trabajar a ese país, y eso nos lleva a que hay una disminución acerca de los envíos en dólares. Lamentablemente, Honduras depende más de dólares enviados por gente migrante, legal o ilegal, que de las mismas exportaciones, y eso es algo que hay que tomar atención, porque lo que son los envíos de remesas de migrantes, pues son generacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la generación que se va de acá y se va a ese país, ellos sienten una obligación moral, familiar, de estar enviando, pero los hijos que nacen allá en esos países ya no. Por tanto, un gobierno, un Estado no debería de apostar a que siempre va a estar recibiendo esa cantidad importante de divisas. De más está hablar de las ponencias que hay en el estado de Arizona sobre las restricciones para los ilegales, donde más estados se están uniendo a esa iniciativa. Quizás, creo yo, en este siglo XXI va a ser recordado el inicio de esta década como la parte en la cual se quiebra la visión norteamericana, sostenida en varias generaciones, sobre la migración. Eso es lo que nosotros estamos captando, y obviamente al final se restringen los puestos de trabajo. Miles de migrantes latinoamericanos tuvieron que salir intempestivamente de Arizona. Eso quiere decir que ellos se ubicaron en los otros estados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso va a afectar los puestos de trabajo de la colonia hondureña que ya estaba establecida en ese estado. Entonces, todavía ese efecto en cadena no lo estamos sintiendo en toda su dimensión. Vamos a sentirlo en los próximos 6 meses. Ahí se va a estar viendo que parte de la disminución de lo que son las divisas por parte de estos migrantes obedecerá con un componente en el cual han perdido su fuente de trabajo, pero por el desplazamiento de otros migrantes, en el caso de la más numerosa, que es la mexicana, pues, que realmente es la mayoritaria de las colonias migrantes latinoamericanas en Estados Unidos. Como eso nos afecta a nosotros y la economía ha estado girando alrededor de la esperanza de esas divisas, y como disminuyen, pues tiene un impacto sobre nosotros. Indudablemente que no podría pasar por alto lo que fue lo del 28 de junio, todavía nos sigue afectando, no somos miembros de la OEA, y la verdad es que mientras no tengamos ese acceso a la OEA como corresponde, definitivamente va a haber problemas. En este sentido, el reconocimiento de la OEA y volver como tal es un ahorro de esfuerzos, porque hay un reconocimiento multilateral. No quiere decir que no se pueda hacer bilateral. Hemos visto las oficinas nuestras haciendo lo que se llama lobby, acercamientos con varios países, pero es dual. Eso es un esfuerzo mayor. Pero cuando uno pertenece a estas organizaciones, pues no hay que hacer ningún esfuerzo, porque ya todos son signatarios y todos nos reconocen como corresponde. El camino todavía es duro y arduo. Para empezar, UNASUR pues es el voto mayoritario en la OEA. Cualquier cuestión que se quiera votar en la OEA, pues el voto de la UNASUR con los de que es el Caribe es determinante, y esas son estrategias que deben de considerarse. ¿Por qué hablamos de eso? En el aspecto económico, otra vez, necesitamos abrir mercados, pues. Pero también necesitamos desarrollar nuestro mercado interno.
Y ahí es donde está el problema también dentro del mercado interno. La empresa privada ha estado recibiendo lo que es fuerte presión en la parte salarial, por ejemplo, ¿verdad? Que ha sido fuerte, que yo creo que es necesario que se revise la parte salarial, pero en países donde debe haber un crecimiento organizado y programado, siempre el aspecto salarial está indexado al Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Cómo va creciendo? Si este va creciendo, entonces revisemos. Si no crece, ¿por qué hacerlo? Son cuestiones que deben de considerarse. Solo para poner un ejemplo, Honduras y Taiwán en la década de los 40, precisamente cerca del 46, tenían el mismo PIB, para que tengamos una idea. Corea también otro ejemplo. Corea es otro ejemplo de salida, y uno puede ver que cuando se quieren hacer bien las cosas, en una forma honrada, en una forma transparente, ni cosa mejor. La situación económica se ha sentido más fuerte en vista de que hay desempleo, y si hay desempleo, pues entonces no hay poder adquisitivo de parte de las personas para poder comprar los bienes y servicios que la misma industria nacional es la que está proveyendo. Y si no le compran a esta industria, pues obviamente la industria no vende, y si no vende no recupera inversión y mejor cierran porque están teniendo pérdidas. El caso podemos ver en esta semana de la muy fuerte, pienso yo que es un buen ejercicio de negociación, y donde realmente se está viendo la capacidad de los empresarios de entender el momento que están viviendo, por ejemplo, los arroceros con los molineros. Ha sido muy interesante en esta semana cómo se ha estado presentando. Ambos dicen de que están perdiendo. Entonces, aquí llamó la atención en el sentido de que las industrias conexas deben de tener estrategias. No deben de verse como personas a las cuales él quiere hacerme un daño y yo me voy a hacer una contraparte. Deben de verse como socios, partners, en una forma bien asociada, viendo de que la industria en la cual están debe de entenderse y atenderse por cada uno de los actores que ahí intervienen. Por ponerle un ejemplo así, estando la parte gubernamental sigue excediéndose en sus gastos financieros, ¿verdad? La verdad es que, bueno, el presidente no está, el presidente de la República no está, el presidente del Congreso tampoco no está, ambos están fuera del país, entendemos con una gran cantidad de personas que les están acompañando, ¿verdad? Por otro lado, escuchamos al ministro de Finanzas pedir auxilio en el sentido de disciplina, vemos a un director de la DEI que está muy interesado en que se pueda recibir todo lo que son los ingresos. Entonces, es una situación en la cual no es muy fácil. La verdad es que la parte económica, si empezamos a ver las industrias que han sido emblemáticas en el país, ¿verdad? No la están pasando muy bien tampoco, ¿verdad? Si vemos que es una situación compleja, son muchos los factores los que influyen en lo que sucede dentro del país. Volviendo al tema de la OEA, vemos de que el esfuerzo que ha hecho el gobierno para lograr la reinserción aún no termina. Estamos a septiembre del año 2010 y pues continúan esos esfuerzos, y la posición de la OEA pues en ciertos momentos se torna exigente, en el cual pues inclusive pide y solicita a manera de recomendación temas que están fuera de lo que debería ser una negociación, o por lo menos una discusión para el retorno de la OEA. Exige cosas que inclusive no están enmarcadas dentro de la ley hondureña, dentro del derecho interno. Esta situación pues nos lleva a preguntar por qué estos organismos, al hecho de saber de que un país pequeño como Honduras necesita de tener acceso a fondos, a tener pues un papel dentro de estas organizaciones, se aprovecha esa situación para influir en manera política en asuntos que no deberían de ser de su competencia, y, como le repito, exigen cosas que no están dentro del mismo derecho. Vemos que hay países que han tenido esa situación pero han salido adelante al fortalecer su economía nacional. Vemos, por ejemplo, Taiwán, que tiene al gigante de China a un lado, un país pequeño, y es un país que inclusive se da el lujo de cooperar a países como nosotros, siendo un país muy pequeño y casi pues con la misma población que tiene Honduras. Vemos, por ejemplo, Israel, que en constante guerra, rodeado también de personas invitado el día de hoy. Él es licenciado en Administración de Empresas, con maestría en Finanzas, Mercadotecnia. También tiene un doctorado en Administración de Negocios. Fue servidor público durante 22 años en el Banco Central de Honduras. Actualmente es consultor, asesor, capacitador e investigador de varias instituciones
privadas nacionales e internacionales, y también se desempeña como consultor para USAID y en gobernabilidad y transparencia para la CCF Internacional en Desarrollo Institucional y para la Agencia de Cooperación Canadiense en Oportunidades de Negocios, como le dio nombre a nuestro país, en el cual se dijo, gracias a Dios que salimos de estas Honduras. A veces nos sentimos que el país está realmente en una Honduras, está en unas profundidades en las cuales pues, nos sentimos agobiados por las presiones económicas que hay, las dificultades, el desempleo, la extrema pobreza, pues, malas decisiones que llevan el gobierno, por lo menos que no llenan las expectativas, a las promesas que se dan siempre en las campañas políticas, y todo nos lleva a una situación muy difícil que se vivió en el 2009 y continúa enfoque cooperativista, y es presidente de la Asociación para el Desarrollo Ampliando Horizontes ADAH. También es asesor ejecutivo del IAI y en Honduras, y bueno, él es el doctor Omar Andrés García Calderón, a quien le damos la bienvenida a Primer Plano. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Marvin. Un placer estar acá con su gustado programa y esperamos ver cómo podemos ayudar a cada uno de estos temas que son siempre bien interesantes y son necesarios hablarlos. Bueno, para iniciar el programa, pues recordamos justamente la famosa frase, el día de hoy pues abordaremos diversos temas, entre ellos la situación económica que vive el país a consecuencia de la crisis económica mundial que se vivió en el 2008-2009 y la crisis política, pues sin duda alguna han creado muchas dificultades para que este gobierno pueda desarrollarse de una manera mejor y con mejores resultados, ya que debido a esta situación existen muchas presiones en las redes sociales y también en la política no se han tomado pues algunas decisiones adecuadas, y eso nos conlleva a que hay muchas dificultades incluso para establecer el presupuesto del año 2010. Las recomendaciones son pues suprimir el gasto corriente dentro del Estado, pero esto pues se torna imposible, ya que incluso pues están creando nuevos ministerios y nuevas secretarías en el Estado que por supuesto conllevarán más gastos en el presupuesto. Pues todas estas presiones sociales son las que vamos a analizar para ver si existe pues un panorama claro, si hay gobernabilidad o qué dificultades y retos afronta nuestro país en todos estos aspectos. Para ello pues tenemos a nuestra